Empezar. Muy bien. Habíamos terminado los tres últimos versículos del capítulo 8 y vamos a por el capítulo 9. Pero leamos de nuevo estos tres últimos versículos. Versículo 33. Sucedió que al morir Gideón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse con los Baales e hicieron a Baal Brit su dios. Y no recordaron los hijos de Israel al Señor su Dios, quien les salva de las manos de todos sus enemigos en derredor. Y no hicieron bondad con la casa de Jerubbaal Gideón, según todo el bien que él había hecho con Israel. Así termina, Shalom, así termina el capítulo 8, y ahora vamos a ver, dijimos la semana pasada que en realidad estos tres versículos son el título de lo que va a ocurrir ahora aquí a continuación, en el capítulo 9 y a continuación. El capítulo 9 es muy largo. Muy bien, pues entonces podemos empezar, no creo que lo terminemos todo hoy, pero empecemos ya. Dice así, versículo primero. Avimelech ben Jerubbaal fue a Shechem, a los hermanos de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, etcétera, etcétera. Y podemos ver aquí, estaba 3 versículos antes, que uno de los 70 hijos que tiene Gideón y Jerubbaal, uno de los 70 hijos es hijo de una concubina que tenía en Shechem y cuyo nombre es Avimelech. Ok. Entonces este Avimelech se va a Shechem, a los hermanos de su madre, y les habló a ellos y a toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo, hablad ahora a oídos de todos los amos de Shechem. ¿Qué es mejor para vosotros? ¿Acaso que gobiernen sobre vosotros 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal? ¿O que gobierne sobre vosotros un solo hombre? Vaya, ya empezamos con el problema del sonido. Supongo que fue en el momento en que moví la página. Tengo que ir con cuidado con esto. Si vuelve a entrecortarse, pues me avisáis. Yo en teoría tengo que verlo, pero no siempre lo veo. Ok, entonces la pregunta de Avimelech es, hablad ahora a los hijos de todos los amos de Shechem, ¿qué es mejor para vosotros? ¿Acaso que gobiernen sobre vosotros 70 hombres, todos los hijos de Jerubbaal? ¿O que gobierne sobre vosotros un solo hombre? Y acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Lo que en castellano decimos normalmente carne y sangre, en hebreo se dice carne y hueso. Soy parte de vosotros. Podemos ver aquí una insinuación a lo que yo ya mencioné anteriormente, cuando hablamos de los 70 hijos de Gideón, que él intentaba que todos ellos gobernaran juntos al pueblo de Israel, una especie de Sanedrín. Y aquí es lo que les está diciendo Avimelech a los hombres de Shechem. ¿Queréis que gobiernen 70 hombres juntos? Va a ser terrible. Mejor que sea uno solo y mejor que sea yo, porque yo soy carne y hueso vuestro. Soy parte de vosotros. ¿Qué son estos amos de Shechem? Un segundo. Ay, ya me hace problemas aquí también. Bueno, perdón, el enlace no funciona bien, tendré que abrirlo así. Los amos de Shechem, vamos a ver. Los amos de Shechem, aquí está. Esta expresión
puede entenderse como los habitantes de Shem, sin hacer referencia a nadie en particular, o puede ser que se refiera en particular a los amos, los dueños de las principales parcelas o instituciones de la ciudad. A pesar de que esta expresión aparece varias veces más en otros textos, haciendo referencia a los habitantes de las otras ciudades, parece que aquí está haciendo un juego de palabras, puesto que la palabra en hebreo es el plural de Baal, la misma que se daba a los dioses cananeos. O sea, la palabra Baal significa amo o señor. Entonces, cuando usa aquí esta palabra, Baalei Shechem, los amos de Shechem, da la impresión de que está haciendo un juego de palabras con la idolatría de los cananeos. Abimelech pide su ayuda y les denomina hermanos suyos o hermanos de su madre. Si estamos hablando de los habitantes de Shechem en general, está claro que son parientes. Pero si nos referimos en especial a los amos de la ciudad, a los dueños de las instituciones, podría darnos una idea de las costumbres cananeas en que estaban dispuestos a entregar a una hermana suya como esclava concubina para un líder israelita. Muy bien, entonces podemos seguir aquí y dice versículo 3: y hablaron los hermanos de su madre por él a oídos de todos los amos de Shechem, y les contaron todas estas palabras, y se inclinó su corazón de ellos, de los amos de Shechem, se inclinó su corazón tras Abimelech, porque dijeron, es hermano nuestro. Y le dieron 70 de plata, 70 monedas de plata, que no sabemos exactamente cuál era su valor. Le dieron 70 de plata de la casa de Baal Brit, del templo de su idolatría, y contrató con ellas Abimelech hombres vacíos y temerarios, y fueron tras él, y fue a la casa de su padre en Ofrá, y mató a sus hermanos, los hijos de Jerubbaal, 70 hombres, sobre una piedra. Y quedó Yotam, el hijo menor de Jerubbaal, porque se escondió. Vamos a ver si este enlace se nos abre bien. Tampoco se quiere abrir, entonces vamos a abrirlo aquí. Vacíos y temerarios. Aquí está. Y podemos decir qué diferencia con lo que experimentó su padre Gideón, que depuró una y otra vez a los soldados que debían ir con él. Gideón había depurado a los soldados que iban con él para tener lo mejor de lo mejor. En cambio, Abimelech es completamente lo contrario. Se lleva hombres vacíos y temerarios vacíos, o sea, de virtudes. Tal vez Abimelech intente adoptar una apariencia externa como la de su padre, como podemos ver en algunos detalles que tal vez mencionemos a continuación, pero no era más que el aspecto exterior, mientras que la intención, el espíritu que les movía era completamente opuesto. ¿A qué se debe este terrible fallo de Abimelech? Pues podemos empezar ya con Gideón. Gideón comete un grave error al tomar como concubina a una cananea, siendo que está transgrediendo una prohibición de la Torá. En el libro de Devarim, la Torá dice, no te casarás con ellos. Tu hija no darás a su hijo, y su hija no tomarás para tu hijo, pues apartará a tu hijo detrás de mí, y servirán a otros dioses, y se encenderá la ira del Señor contra vosotros, y os exterminará rápidamente. Tal vez el mismo Gideón, como ya vimos en clases anteriores, hubiera comenzado un proceso de asimilación con los cananeos al casarse con una esclava cananea buscando
un punto de contacto entre las dos culturas. Gideón pone la suya propia, su propia cultura, por supuesto la cultura israelita, la pone por encima de la cananea. Pero el hijo que le nazca no tiene por qué seguir este camino, puede preferir la cultura cananea. Por esto debemos tener en cuenta que los mandamientos de la Torá no son tan solo para evitar que ocurra algo, suponiendo que podríamos ser capaces de evitarlo por otros medios, por nuestra inteligencia o nuestra diligencia. En realidad es todo lo contrario. Cuando no cumplimos los mandamientos, podemos estar seguros, sin duda alguna, que ocurrirá tarde o temprano lo que no debería ocurrir. Gideón cree poder superar las influencias negativas de su unión con los cananeos, porque él está seguro de ser una buena persona, una persona positiva, pero no tiene en cuenta de que él es fuerte, pero otras personas no lo son tanto. Su hijo puede que no lo sea tanto y caerán bajo la nefasta influencia cananea. Estamos viendo una decadencia de la cultura israelita, que antes esta decadencia estaba solamente en la periferia y que ahora, en el caso de este juez, está corroyendo el mismo núcleo de la comunidad israelita. Ok, entonces tenemos aquí el caso este de que va Abimelech y mata a todos sus hermanos, los hijos de Jerubbaal. Aquí seguramente tampoco querrá abrirse, claro. Pues vamos aquí, con perdón, no sé qué le ha pasado. Mató a sus hermanos. Aquí está. Hermanos frente a hermanos. Abimelech es el hijo de las dos culturas y se decide entre ellas. Prefiere a sus hermanos cananeos y asesina a sus hermanos israelitas. Sin audio. Oye. Sí, ya veo, está en rojo. Vamos a ver si se recupera. ¿Podéis oírme? ¿Podéis oírme? ¿Puede oírse? ¿Puede oírse? ¿Puede oírse? ¿Puede oírse? Ahora sí. Bueno, menos mal. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, lo de siempre, por supuesto, que la... Bueno, pues sigamos. Estábamos aquí, hermanos frente a hermanos. Abimelech es el hijo de las dos culturas y se decide entre ellas, prefiere a sus hermanos cananeos y asesina a sus hermanos israelitas. ¿Podría haberse convertido en un rey o en un gobernador reconocido por el pueblo de Israel? Tal vez. El Midrash dice que cuando Gideón, en su humildad, se negó a recibir el cargo hereditario de gobernador, el Creador le prometió que uno de sus hijos se convertiría en rey. ¿Existe la posibilidad? ¿Cómo alcanzarla? ¿Quién la alcanzará? ¿Qué hará con esta oportunidad? Esto ya queda en el terreno del libre albedrío. Abimelech se aprovecha sus contactos con los hermanos de su madre, aprovecha el dinero que le proporcionan, aprovecha su fuerza para matar a sus propios hermanos. Nadie le ha profetizado que tenga que hacerlo de este modo. Tampoco tiene que ser precisamente él, por supuesto. O sea, no tiene por qué ser él el nuevo gobernador. Podría haber sido otro de los 70 hermanos. Podría haber sido otro de los 70 hermanos, como veremos más adelante. Si se le presenta la oportunidad, bueno, pues no tiene por qué desperdiciarla, mientras lo haga de un modo adecuado y la haga servir para metas positivas. Tiene el libre albedrío y no puede escudarse en las circunstancias.
la circunstancia, la excusa de ser un desgraciado hijo de una esclava concubina, que no tiene más remedio que usar medios maquiavélicos para sobrevivir. Esto es una mala excusa. Quienes se excusan en las circunstancias no hacen más que empequeñecer al hombre, convertirlo en un autómata, en un muñeco en manos de la casualidad o de la predestinación. Y esto es completamente contrario a las enseñanzas de la Torá, a los principios de fe que hablan del premio y castigo. Si tiene la oportunidad de hacer algo, él es el único que decidirá qué hacer con esta oportunidad. Y nosotros ya vemos que decide por el mal camino. Decide matar a sus hermanos, decide tomar dinero de la casa de la idolatría. Y este dinero lo usa para apoderarse del poder. No cualquiera podía proclamarse juez de Israel. Nosotros ya conocemos las premisas. Tiene que ser una persona buena, una persona justa, una persona que vaya por el buen camino. Esta persona, ahora Abimelech, intenta apoderarse por las malas. Hay una enorme diferencia entre una persona que recibe el apoyo del Creador, por supuesto, y del pueblo que le eligen a él, y la persona que se apodera de esta... ¿Quién le sancionaba? Pues ya veremos. El pueblo mismo le va a sancionar y, por supuesto, el Creador. El Creador va a mover aquí al pueblo, como veremos dentro de poco, si nos da tiempo, va a mover al pueblo para que sancionen a este juez. Pero tenemos en cuenta de que este mismo pueblo ha participado en la proclamación de este nuevo juez, de este nuevo rey. Quieren convertirlo en rey, como vemos aquí ahora en el versículo 6. Se reunieron todos los amos de Shechem y todo Bet Miló, que parece ser que es una de las dependencias de Shechem, y fueron e hicieron rey a Abimelech. Aquí la Torah le da, o sea, la profecía, aquí el libro de Shoftim, le da el nombre de rey. Hicieron rey a Abimelech, le proclamaron rey, le coronaron, junto a la llanura del pilar que había en Shechem. Ok, entonces tenemos un nuevo rey que ha matado a todos sus hermanos y ha quedado solamente Yotam, el hijo menor. Versículo 7. Y lo relataron a Yotam. Y fue y se paró en la cumbre del monte Grizim y alzando su voz clamó y les dijo. Bueno, entonces tenemos a este hijo pequeño, Yotam, que podía haber sido él el juez. Él es una buena persona. Tal vez, no sé. La verdad es que no sabemos mucho de él. No sabemos qué ocurrió a continuación. Aparte de las palabras que van a venir aquí a continuación, su arenga, sus palabras aquí, pues no tenemos nada más sobre él. Vamos a ver si este enlace funciona y si no, pues volveremos aquí. Monte Grizim. Aquí está. Monte Grizim es uno de los dos montes, el meridional, sobre los cuales tuvo lugar la alianza entre el pueblo de Israel y el Creador, poco después de llegar a la Tierra Santa. Vemos aquí, el monte Grizim está aquí. Podéis ver, esto es el monte, aquí da como media luna y continúa aquí un poco más hacia la izquierda. Esto de aquí es el valle que está entre los dos montes, el monte de Eval al norte y el monte de Grizim al sur. Podéis ver que desde aquí, desde la cima del monte de Grizim hasta el lugar donde estaba la antigua ciudad de Shechem, desde la cima del monte Grizim, que sobresale tan solo unos 350 metros por encima del valle,
que está a sus pies, hay apenas unos 800 metros de distancia hasta la antigua ciudad de Shem. Y Yotam aprovecha para lanzar desde allí su discurso alegoría contra los habitantes de la ciudad. Parece ser que todo el discurso no duró mucho, puesto que sus palabras pueden ser tomadas como una amenaza o un reto, y los soldados de la ciudad pueden perseguirle con relativa facilidad, pues las faldas del monte no son demasiado escarpadas. Subir estos 350 metros para unos buenos soldados no tiene que ser demasiado difícil y por lo tanto tiene que hablar rápido y escaparse, dársela a las piernas lo antes posible. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las palabras de Yotam? Esto es un discurso muy famoso, la alegoría de los árboles, y vamos a verlo esto ahora aquí. Versículo octavo. Versículo séptimo. Alzando su voz, clamó y les dijo: escuchadme, habitantes de Shem, y os oiga Dios. Ir fueron los árboles a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Y les dijo el olivo: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a moverme sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: ven, reina sobre nosotros. Y les dijo la higuera: ¿he de dejar mi dulzura y mi buena producción para ir a moverme sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la vid: ven tú, reina sobre nosotros. Y les dijo la vid: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a moverme sobre los árboles? Veamos a qué se refieren estos tres árboles y qué significa la respuesta que le dan. El olivo tampoco quiere abrirse, entonces lo abrimos por aquí. El olivo. Se refieren a Otniel ben Knaz, que fue el primer juez. Según lo que dice Yotam, parece que fueron con la propuesta de ser rey ya al primer juez. El primer juez ya recibió, por lo visto, la propuesta de ser rey. Fueron los árboles al olivo y le dijeron: ¿quieres ser nuestro rey? Pero tal vez debamos entenderlo de otro modo. No fueron a molestar a Otniel, puesto que estaba muy claro su punto de vista, que no es necesario abandonar el buen servicio que ya hace al pueblo para ir a dedicarse a la política, a moverse sobre el pueblo. Esto es una expresión rarísima, pero todo el que se da cuenta de lo que ocurre en la política, pues en realidad es esto, es moverse sobre el pueblo. Es una expresión que no tiene parejo en todo el Tanaj. ¿Qué significa esto de moverse? De bailar, como si estuviera bailando sobre el pueblo, hacer tonterías, hacer el payaso por encima de los demás. No tengo por qué hacer una cosa así, yo estoy haciendo cosas buenas, no tengo por qué dejarlo todo para dedicarme a la política. Lo mismo dirán a continuación otros dos árboles, la higuera, que representa a Devorá, y la vid, que en hebreo es una palabra masculina, y que representa a Gideón. Tenemos muy claro que este cargo no es necesario, el cargo de rey no es necesario, por lo que ya expresó el propio Gideón: el Señor es vuestro rey. Muy bien, entonces vamos a examinar un poco más atentamente la respuesta ahora de estos tres árboles, de estos tres jueces. En primer lugar es el olivo, que dice: ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres? Se ha abierto. Con el aceite de oliva se encendían las luces de la menorá en el tabernáculo.
y también las luces en las casas particulares. Otniel ben Kenaz fue un ejemplo de líder que también era un gran sabio en la Torá, como ya vimos, que después de la muerte de Moshe se olvidó Yoshua de gran número de las alajás que había aprendido oralmente de su maestro, y fue Otniel quien las recuperó gracias a su gran perspicacia y su gran perseverancia en el estudio. Y también fue un gran estratega que consiguió conquistar una ciudad que resultaba un duro reto para todos los demás. Y luego, cuando se convierte en juez, también consigue recuperar los territorios hasta el río Éufrates, que está muy lejos. O sea que era una persona que por sus actos, por sus acciones, ha logrado mucho, pero que él dice, no quiero perder el tiempo en convertirme en rey, porque esto no tiene sentido. Lo mejor es que el Creador siga siendo vuestro rey. Yo estoy dispuesto a seguir sirviéndoos de este modo, pero no necesito el cargo de rey. ¿Y qué dice la higuera? Les dijo la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buena producción para ir a moverme sobre los árboles? El liderazgo de Dvorá se denomina aquí dulzura, y seguramente se refiere al hecho de que servía como juez antes de la gran batalla contra Sisra. Es de suponer que sus juicios no tan solo eran rectos y cabales, sino que la gente se daba cuenta de que lo eran. Hay jueces que son muy rectos, pero dan mala impresión. Aquí Deborah estaba dando una buena impresión, no tan solo en aquellos que ganaban el pleito, sino también en los que lo perdían. Y esto sí que hay que ser muy bueno para que ocurra una cosa así. Cuando el texto le adjudica a Deborah el término este de dulzura, no solamente por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que sus acciones eran dulces y en buena producción. El tercer árbol es la vid. Les dijo la vid, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a moverme sobre los árboles? El vino no falta en la mesa judía ni en los actos religiosos. Se hace el kiddush del Shabbat sobre una copa de vino. También se hace la Abdalá cuando termina el Shabbat. En la boda se bendice la unión de los novios con una copa de vino en mano. También se derramaba una libación de vino sobre uno de los cuernos del altar del tabernáculo y luego en el templo. El vino es alegría y nosotros sabemos encauzarla en actos de santidad y no permitimos que se convierta en borracheras denigrantes. Gideón tiene la cualidad de la buena alegría por la victoria conseguida y no llegó a emborracharse del triunfo logrado. Otras personas podrían emborracharse con este triunfo y perder la buena razón. Gideón usa correctamente este vino, este triunfo logrado, y no quiere echarlo a perder todo, convirtiéndose en rey en una cosa que de momento no lo necesitan para nada. Versículo 14. Y dijeron todos los árboles a la cambronera, ven tú, reina sobre nosotros. Y la zarza dijo a los árboles, si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Y si no, salga fuego de la cambronera y consuma los cedros del Líbano. Vamos a ver qué es esto de la cambronera. Tampoco quiere abrirse. Vamos a ver. La cambronera, aquí está. En hebreo, Atad. Este es el nombre, Atad,
que muchas veces traducimos por zarza, aunque parece ser que se trata de un tipo especial de la zarza, que es esta foto que vemos aquí. Es un arbusto que crece en zonas áridas, con ramas que en verano quedan casi desnudas y muy espinosa. ¿Me he quedado sin sonido o solamente falla? ¿Se puede oír? ¿O se ha desaparecido por completo? Ay. Sí, que sí. ¿Se oye o ha desaparecido? Falla, es intermitente. Bueno, no sé qué hacer. Veo que está un poco débil. Ahora vuelve a estar bien. Sube y baja. No sé qué ocurre. La cobertura es un poco defectuosa hoy. Ok, bueno, vamos a seguir. Digo que este atad es un arbusto que crece en zonas áridas, con ramas que en verano quedan casi desnudas y muy espinosas. Su fruto, se usa para formar vallas entre los campos, entre campos de sembrío, entre un campo y otro, pues se siembran estas zarzas, esta cambronera, para separar un campo del otro. Su fruto son unas bayas negras que son comestibles, aunque hay que saber prepararlas, no todos no a todos les va a gustar estas bayas. La cambronera hace una sombra muy pobre en verano, porque desaparecen todas sus hojas, y es muy incómodo tenderse bajo ella, pues está llena de espinas. Además, al estar tan seca, se convierte en un material muy combustible. Y todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver aquí ahora a continuación, lo que les dice. Si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra, aunque mi sombra sea muy pobre. Y si no, salga fuego de la cambronera y consuma los cedros del Líbano. Si vosotros no venís en verdad para ungirme, entonces peor para vosotros. 16, ahora lo explica. Ahora pues, si habéis obrado con verdad e integridad al hacer rey a Abimelech, y si habéis hecho bondad con Jerubbaal y su casa y su familia, y si según su merecido, lo que se merecía Gideón, según su merecido habéis hecho con él, pues peleó mi padre por vosotros y echó su alma enfrente, o sea, se puso en peligro a sí mismo para ayudaros y os salvó de la casa de Midian. Y vosotros habéis matado a todos sus hijos menos a mí. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 hombres sobre una piedra, y habéis hecho rey a Abimelech, el hijo de su esclava, sobre los amos de Shechem, pues es vuestro hermano. O sea, vosotros os habéis decidido, si vosotros, por los cananeos, si vosotros estáis seguros de que esto es lo mejor, continúa diciendo en el versículo 19, y si en verdad e integridad habéis obrado con Jerubbaal y su casa el día de hoy, alegraos en Abimelech y que se alegre él también en vosotros. Y si no, salga fuego de Abimelech y consuma a los amos de Shechem y a Bet Miló, y salga fuego de los amos de Shechem y de Bet Miló y consuma a Abimelech. Y escapó Yotam y huyó y se fue a Beer y se asentó allí a causa de su hermano Abimelech. La amenaza que dice es que salga fuego de Abimelech y que queme a los habitantes de Shechem, y que salga fuego de los amos de Shechem y consuma a Abimelech, o sea, se van a quemar el uno al otro.
Tenía Abimelech la posibilidad de reinar correctamente sin necesidad de cometer ningún crimen, pero no fue capaz de dominar sus impulsos y acaba en fuego y destrucción. Así es cuando una persona se dedica a hacer el mal, que al fin y al cabo llega un fuego destructivo que hace desaparecer todo lo que había alcanzado. A veces llega un tirano que está convencido de hacer lo mejor por su pueblo. Tiene unas técnicas muy feas, muy malas, pero él está convencido de hacerlo mejor. Si este es el caso, esta persona puede durar mucho tiempo, porque lo hace con buena intención. Él cree que para dominar a su pueblo no tiene más remedio que usar técnicas maquiavélicas. Puede ser, hay personas así que lo hacen por el bien de su nación. Estas personas están enfermas, estas personas no conviene tenerlas por jefes de Estado, pero si esto ocurre, pues el problema sigue estando en los súbditos y no en el rey. Pero muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, es por egoísmo. Puede ser que en un momento determinado, cuando da el golpe de Estado, lo haga por amor a la nación o a la patria o lo que sea. Pero cuando empieza a disfrutar de este gobierno y cuando ya se da cuenta de que está ahogando a sus súbditos, entonces lo correcto es apartarse, y peor aún cuando ya desde el principio lo hace con mala intención, solamente por egoísmo. Yo no soy quien para juzgar a la gente. Solamente estamos viendo aquí lo que dice el texto bíblico. Y también hay otra cosa que hay que tener muy en cuenta, de que en el pueblo de Israel las reacciones son muchísimo más rápidas que en otro lugar, como menciona el libro del Kuzari, que en otras naciones no se dan cuenta por las reacciones de sus dioses, las reacciones tampoco del Creador. No reacciona con ellos del mismo modo como reacciona con el pueblo de Israel. Muy bien, entonces escapó Yotam y se fue lejos de allí. Be'er parece ser que es en la ciudad de Elbire, junto a la actual Ramallah. Parece que era allí. Tenemos una referencia bíblica que habla de esta ciudad de Be'er, que ya la hemos visto anteriormente en el capítulo 6 del libro de Yoshua. Ya hemos hablado de este lugar. Versículo 22. Y gobernó Abimelech sobre Israel 3 años, desde el año 2715 al 18. Y envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los amos de Shem, y traicionaron los amos de Shem a Abimelech. Para venir la violencia de los 70 hijos de Jerubbaal y su sangre, para ponerla sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los amos de Shem, que fortalecieron sus manos para matar a sus hermanos. O sea que aquí la respuesta a la pregunta de Francesc, que había preguntado antes, cómo deponer a este rey, cómo quitárselo de encima, pues en realidad el pueblo que lo eligió por rey, pues también se merece el castigo. Él son partícipes, son cómplices de estos asesinatos. Es verdad que él es el que lleva, digamos, él es el que da las órdenes, es el que lleva la iniciativa, pero ellos le ayudan, le dan dinero para esto.
Y por lo tanto aquí ya nos dice que de pronto va a aparecer un mal espíritu que de momento podemos denominarlo un odio. No lo vamos a considerar el primer rey de Israel, porque esto es lo que dijeron los amos de Shem, pero aquí en el versículo, y esto es son las palabras, la expresión que usaron los amos de Shem, pero cuando el texto bíblico en sí habla, en el versículo 22, lo llama solamente gobernador. Gobernó Abimelech sobre Israel 3 años. En realidad aquí está usando un tercer verbo, está el verbo reinar, de la raíz melech, rey en hebreo. Está el verbo limshol, gobernar, que es el que hemos usado hasta ahora. Y está el verbo lisror o lasur, que es ser príncipe o superar a otro, ganarle la batalla a otro. Es como si estuviera imponiendo sobre los demás, imponerse sobre los demás. Este verbo se usa en el libro del Génesis, no lo he apuntado aquí, en el libro del Génesis es el verbo que da raíz al nombre Israel. Israel significa que te has superado al ángel y a los hombres. Has tenido que luchar contra tu suegro Labán. Jacob tuvo que luchar con sus artimañas contra su suegro Labán y consiguió imponerse sobre él. Y también se impuso sobre el ángel que vino a luchar contra él, se impuso sobre él y le ganó la batalla. El mismo verbo se usa aquí ahora, gobernar en el sentido de imponerse sobre los demás. Esto no es un rey, esto tampoco no es cuando lo hace sobre sus súbditos, esto no debería hacerse de este modo. Este mismo verbo vamos a verlo también en la parashá de Korah, cuando los Korah y los levitas, Datán y Abiram, que se rebelan contra Moshe, también usan este verbo en otra forma de este mismo verbo, que te has impuesto sobre todos los demás. Acusan a Moshe de haberse impuesto sobre todos los demás sin tener digamos, el permiso divino para hacerlo, o el permiso del pueblo. Ok. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es negativa. No se le considera el primer rey de Israel. ¿Quién es este mal espíritu? Esto lo veremos aquí a continuación, en el versículo 26, ya os lo adelanto. Esto de nuevo es un titular. Estos versículos son un titular sobre lo que va a ocurrir a continuación de este mismo capítulo. Versículo 25, le pusieron los amos de Shem emboscadas en las cumbres de los montes y robaron a todos los que pasaban cerca de ellos por el camino. Y fue relatado a Abimelech. Tampoco puede abrirse. Me pusieron las emboscadas para atrapar a Abimelech y matarlo. Y ya que estaban ahí, aprovecharon para asaltar a los que transitaban por los caminos. Estos versículos vienen a decir que por el hecho de haberse portado con tan grave violencia contra sus propios hermanos, el Creador dirige los acontecimientos de modo que los amos de Shem traicionaron a Abimelech al cabo de 3 años. El modo visible es que los amos de Shem habían participado en la masacre solo por intereses egoístas, por lo que no pueden tardar mucho en darse cuenta que también Abimelech lo había hecho por propia conveniencia. Y ahora
se sirve de su poder para sacar provecho egoísta de sus ciudadanos. O sea, se están comiendo el uno al otro. Esto es el fuego que había profetizado, sin ser profeta, el hermano pequeño Yotam. Había dicho que el fuego os va a consumir mutuamente. Es lo que estamos viendo aquí ahora, pero de nuevo, esto solamente es el titular. Ahora vamos a ver cómo ocurren estas cosas. ¿Cómo ocurre todo esto? Versículo 26. Y vino Gaal ben Eved y sus hermanos, y pasaron por Shechem, y confiaron en él los amos de Shechem. Este Gaal ben Eved es un gángster. Su apellido Ben Eved significa hijo de esclavo. No sé si es su verdadero nombre o si el texto bíblico le denomina así para burlarse de él. La palabra Gaal, el nombre suyo, el nombre propio Gaal, significa asco en hebreo. Gaal. Es rarísimo que una persona tenga un nombre y un apellido de este modo. Está claro que esto se lo han adjudicado aquí el autor de este libro bíblico, se lo ha adjudicado para ya de antemano para que lo rechacemos. Gaal ben Eved, el asqueroso hijo de un esclavo. Vino Gaal ben Eved y sus hermanos, y pasaron por Shechem, y confiaron en él los amos de Shechem. Y salieron al campo, y vendimiaron sus viñedos, pisaron las uvas e hicieron alabanzas. Y entrando a la casa de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y dijo Gaal ben Eved: ¿Quién es Abimelech y quién es Shechem para que le sirvamos? ¿No es acaso hijo de Jerubbaal y no es Zvul su oficial? Servid a los hombres de Hamor, padre de Shechem. ¿Por qué hemos de servirle nosotros? ¿Quién diera a este pueblo en mi mano y yo quitaría a Abimelech? Ojalá que yo fuera el líder de este pueblo. Ojalá que alguien diera a este pueblo en mi mano, que yo fuera el líder de este pueblo, y yo me desharía de este Abimelech. Y diría a Abimelech: aumenta tu ejército y sal. O sea, le está desafiando. Bueno, está borracho en aquel momento. Comieron y bebieron. El señor Gaal está borracho. Y en su borrachera, entonces empieza a insultar, empieza a maldecir a Abimelech. Pero vayamos por partes. En primer lugar, en el versículo 27, dice que pisaron las uvas e hicieron alabanzas. Tampoco quiere abrirse. Alabanzas. ¿Dónde está? Aquí. ¿Dónde está? Alabanzas. Esta expresión alabanza, Hilulim, aparece tan solo 2 veces en todo el Tanaj. Puede ser. No, está claro que estos reyes eran tribales o de unas pocas tribus. Y los demás, cada uno se ocupa de sus propios asuntos y no se mezclan con los demás. Está claro que Abimelech no reinó, no gobernó sobre todo Israel, al igual que los otros jueces no gobernaron sobre todo Israel, sino solamente 1 o 2 o 3 o 4 tribus, pero no iban más allá de esto. Ok, entonces dice que las alabanzas estas. Esta expresión Hilulim aparece tan solo 2 veces en todo el Tanaj. La primera vez es en el libro de Vayikra.
capítulo 19, versículos 23 y 24. Dice así: cuando vengáis a la tierra y plantéis todo árbol comestible, y obstruiréis obstrucción a su fruto, 3 años serán para vosotros obstruidos, no será comido. Y en el 4.º año será todo su fruto santo de alabanza para el Señor. ¿Qué significan estos dos versículos? Es el mandamiento que prohíbe el consumo de los frutos del árbol recién plantado en sus primeros 3 años. En hebreo se llama orlá. La palabra orlá en hebreo significa obstrucción y es la palabra que se le da también al prepucio del niño cuando antes de hacerle la circuncisión. El prepucio, en realidad, en hebreo la palabra significa obstrucción, es algo que obstruye. En hebreo, como ya digo, se llama orlá y tiene su verbo obstruir, va'araltem, o sea, consideraréis como algo obstructo a este árbol. No puede ser comido. En el 4.º año se tomaba toda la producción y se presentaba al tabernáculo o al templo. Lo traían al templo, lo ofrecían en el templo y el sacerdote, después de depositarlo junto al altar, lo devolvía al dueño y el dueño se lo comía allí en estado de pureza y santidad, con la obligación de invitar a los pobres y a los desamparados como viudas y huérfanos. A esto se denomina santo o consagrado para la alabanza. Alabanza al Creador. La gran alegría a la que se llega al poder disfrutar del producto del campo, esta gran alegría queda bien encauzada. En primer lugar, al tener que esperar al 4.º año, durante 3 años ves que tus árboles dan fruto, pero tú no puedes usarlos aún. Esto es el primer encauce que te hacen. Y en segundo lugar, al tener que comer el fruto junto al templo para evitar los excesos negativos. Esta expresión proviene de la raíz hallel, canto de alabanza, que conocemos en castellano en la palabra hebrea, aleluya, que significa alabad a Yah. En cambio aquí, en el versículo nuestro del libro de Shoftim, se hace uso de esta palabra en un sentido de alabanza al Baal, profanando el significado original de la expresión. Pues lo que hacen ellos en esta fiesta es emborracharse y maldecir. Por lo tanto, es todo lo contrario, está presentando aquí el lado contrario de su verdadero significado. Y Gaal ben Ebed, versículo 28, dijo Gaal ben Ebed: ¿quién es Abimelech y quién es Shechem para que les sirvamos? ¿Quiere abrirse? Sí. O sea, ¿qué tiene que ver el uno con el otro? ¿Quién es Abimelech y quién es Shechem? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? 3 años antes, había aprovechado Abimelech su medio parentesco. Soy cananeo, gracias a mi madre, por parte de mi madre soy cananeo. Había aprovechado su medio parentesco con los cananeos de Shechem para ser nombrado rey o gobernador. Ahora vuelven a sacar este medio parentesco, pero al revés. Él es judío por culpa de su padre. ¿Por qué debemos seguir con él cuando podemos conseguir un cananeo genuino? Mejor servir a Hamor, padre de Shechem. Recordemos la historia de Shechem ben Hamor, príncipe de la ciudad construida a su nombre. O sea, Shechem era el primogénito de Hamor,
Y este Hamor, el rey cananeo que estaba en aquella zona, había construido la ciudad y le había puesto a la ciudad el mismo nombre que a su hijo. Esto lo vemos en otros lugares también del Tanaj, que cuando una persona construía una ciudad, le daba el nombre de su hijo primogénito. Y este Shem ben Hamor fue quien raptó la hija de Jacob. Ya hemos hablado de esto en las clases de hace poco. Quieren regresar ahora a la raíz de su identidad cananea, a Hamor, el padre de Shem. Los cananeos que están ahí dicen, ¿para qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Abimelech? Él es judío. Israelita. No era judío, era de la tribu de Menashe. Y él amenaza, como ya vemos aquí, amenaza a Abimelech en su borrachera, está amenazando y le oyen los que están dentro del templo allí del Baal Brit, que eso es el Dios. Versículo 30. Y oyó Zvul, el príncipe de la ciudad, las palabras de Gaal ben Eved y se encendió en ira. Y envió mensajeros a Abimelech en Tormá, diciendo, he aquí que Gaal ben Eved y sus hermanos han venido a Shechem, he aquí que están incitando a la ciudad contra ti. Zvul es el actual príncipe de la ciudad. No sabemos si es israelita o cananeo, aunque da la impresión de que es un cananeo al servicio de Abimelech. Y por esto los amos de Shechem no han sospechado de él hasta ahora. Y por esto él también está dentro del templo de Baal Brit, adorando a su Dios. Tal vez era el personaje que avisó a Abimelech que la gente de Shechem le tendía emboscadas, pero hasta el momento no ha hecho nada para eliminarlas. Solo cuando Gaal amenaza abiertamente a Abimelech, se decide Zvul a favor de Abimelech. Dijimos que envió mensajeros a Abimelech en Tormá. Vamos a ver, tampoco quiere abrirse. La abrimos de este otro modo, en Tormá. ¿Dónde está esto? En Tormá. Los comentaristas discrepan sobre el significado de esta palabra Tormá, que es única en el Tanaj. Parece ser que se trata del nombre de una ciudad que más adelante aparece como Arumá. Es la misma razón, no tiene la misma raíz, perdón, no tiene por qué extrañarnos que una vez aparezca de un modo y otra vez de otro. Esto ocurre en varios lugares, Tormá o Arumá. Según esta opción, Abimelech estaba en esta ciudad, pero desconocemos su ubicación exacta. Otros opinan que es como Tarmit, Tormá, Tarmit. La palabra Tarmit significa engaño, o sea, que Zvul estaba engañando a Gaal ben Eved al avisar a Abimelech para que viniera a atacarle. ¿Y qué dice? ¿Qué le dice en su mensaje? Le dice, he aquí que Gaal ben Eved y sus hermanos han venido a Shechem, y he aquí que están incitando a la ciudad contra ti. Por estas palabras parece que toda la idea de luchar contra Abimelech procedía de Gaal, y que los versículos 23, 24 y 25 no eran más que una introducción, un titular de lo que viene a continuación a partir del versículo 26. Como ya habíamos explicado antes, que los primeros versículos 22, en realidad 22, 23, 24 y 25, son en realidad el titular de lo que viene a continuación a partir del versículo 26. Bueno, entonces conocemos ahora unos personajes, conocemos a Abimelech, que se ha autoproclamado rey, se ha comprado el título, asesinando a sus hermanos.
Conocemos también a Gaal ben Eved, que es este cananeo por lo visto, que se rebela y hace rebelar a toda la ciudad de Shem contra Avimelech. Y conocemos también a Zvul, que es el príncipe de la ciudad, el oficial de Avimelech dentro de la ciudad de Shem. Y con esto no tenemos más remedio que terminar aquí nuestra clase, porque no podemos empezar con la batalla que viene a continuación, porque conviene verla toda seguida, sin interrupciones de por medio, y por lo tanto vamos a terminar aquí la clase de esta noche, que como ya digo, estuvo dedicada en honor al alma del padre de nuestra compañera Shira, que falleció ayer. Creo que el velatorio fue esta tarde en Palma de Mallorca. Y bueno, pues me pidió Shira que dedicáramos esta lección de hoy para su alma. Ok, entonces hasta aquí la clase de hoy. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Buenas noches a todos. Shalom, shalom.